Jorge Gutiérrez. Bueno, yo opino que el problema que tenemos en este momento es un problema que se viene arrastrando ya por cerca de 2 siglos. O sea, México y Estados Unidos está condenado a mantenerse geográficamente unidos porque nos une la geografía. O sea, no nos podemos, ni los Estados Unidos ni México, cambiar de domicilio. Y por lo tanto estaremos ligados por siempre, independientemente de los cambios que vengan. Ahora, en que poderosos sectores del conservadurismo norteamericano, de la ultraderecha republicana, aunque no en exclusiva, porque también hay demócratas que están pidiendo la intervención militar norteamericana en México, pues son mayormente fuerzas conservadoras, republicanas, fascistas, ¿verdad? Que desde el 2021 al presente han empezado a hacer mella, ¿verdad?, demandando desde entonces, y nadie les prestaba mucha atención, que Estados Unidos debería de declarar a los carteles de la droga mexicanos en terroristas extranjeros, y por lo tanto, de acuerdo al derecho internacional, entonces Estados Unidos tendría la facultad legal para poder intervenir militarmente en el momento de su selección en territorio nacional mexicano, dizque para combatir y acabar con los carteles, pero todos sabemos que lo que realmente buscarían es dañar, como siempre ha sido el caso, a México y al pueblo de México. Jamás podemos olvidar que Estados Unidos, por definición, es una nación imperialista que como tal ha invadido a medio mundo, alrededor de todo el mundo, y en el caso específico de México, nos arrebató Texas en 1836, alegando que estaba dándose esa batalla militar ahí contra Santana, que dizque para proteger a los inocentes norteamericanos que solamente querían ejercer su fe y vivir en paz en territorio tejano. Perdimos Texas y después Texas se integró a Estados Unidos. Después, en el 45 y 46, nos despojaron de Nuevo México, de Arizona, de Nevada, de California, de Colorado y de pedazos de Utah y de Wyoming. En todas esas ocasiones, igual que en el ejemplo tejano, Estados Unidos aludió que los mexicanos estábamos maltratando a los norteamericanos y que el gobierno de México no tenía la capacidad de poner orden, y que por lo tanto le correspondía al ejército norteamericano poner orden, y en base a esa justificación entraron y nos arrebataron todos esos territorios. México perdió más de la mitad de su territorio, pero no contentos con eso, todavía nos arrebataron la Mesilla en 1848 y 49 y 50, porque se descubrió que ahí se encontraban los más grandes depósitos de cobre en el mundo. Y yo acabo de ir a Silver City, ahí en la frontera entre México y Nuevo México, y todavía se ve ahí esa mina que no se la han podido acabar en cerca de 200 años de brutal explotación, y de paso con mano de obra mexicana, aunque no exclusivamente, y siguen habiendo profundos depósitos de cobre que yo pienso que les va a tardar todavía mucho tiempo para acabárselos, si es que se los pudieran acabar. Entonces, ese es el trasfondo de todo esto. México se va fortaleciendo. Por primera vez en la historia tenemos, de la historia reciente, digamos de casi 75 años, tenemos un gobierno progresista, nacionalista, leal a la patria,
que está comenzando a recuperar el control sobre los recursos naturales, y como no han podido con la política que ha desplegado el presidente, pues ahora de pronto se acordaron de que a Estados Unidos están entrando drogas y le echan la culpa a México de ser el productor número 1 de fentanilo, una peligrosísima droga que está cobrando muchas vidas de jóvenes y adultos de todos años, de todas edades, acá en los Estados Unidos, y quieren hacer responsable de eso tanto al gobierno de México como al pueblo mexicano, olvidándose que aquí hay empresas farmacéuticas que por décadas introdujeron opioides que se recetaban legalmente y que muchas veces en violación de las regulaciones para controlar la distribución de esos opioides, porque se diagnosticaba sin justificación a todo tipo de personas que necesitaban esos opioides, y luego se volvían adictos, ¿verdad? Y muchísima gente murió, sus familias fueron destruidas, se han metido demandas por parte de muchos estados de la Unión Americana, y eso se vendían, esas drogas peligrosísimas se vendían en las farmacias de todo Estados Unidos, ¿verdad? Eso no se andaban vendiendo semiclandestinamente, como es el caso de la cocaína o de la heroína o de la anfetamina o del fentanilo o inclusive la marihuana, antes de que se empezara a legalizar. Eso se estaba vendiendo por toneladas y por miles de millones de dólares legalmente todos los años, ¿verdad? Y nadie hizo nada para ir a arrestar a esos productores de esa droga. En lugar de eso, lo que hicieron fue que se metieron estas demandas y se pagaron a los estados, no a las familias dañadas, miles de millones de dólares que dizque para trabajo y actividad preventiva en el uso y adicción de drogas, cosa que nunca va a tener resultados. Bueno, regresamos a la cuestión del imperio, ¿verdad? Durante la Segunda Guerra Mundial, MacArthur, que fue el comandante en jefe de las tropas norteamericanas en Corea, ¿verdad? Cuando ya los ejércitos patriotas coreanos estuvieron a punto de derrotarlos, MacArthur dijo: mándenme soldados de origen mexicano y 2 kilos de marihuana por cabeza y yo acabo con estos coreanos y chinos, ¿verdad? Eso lo digo no tanto para ser irónico, sino para decir que los Estados Unidos siempre ha sido un país como los ingleses, ¿verdad? Que siempre se han valido de la droga para fomentar la violencia entre sus ejércitos hacia los pueblos que quieren conquistar por un lado, y por el otro lado para embrutecer pueblos y dominarlos más fácilmente, ¿verdad? No olvidemos aquella consigna que decía de que el sol nunca se pone en el imperio inglés, porque tenían tantas colonias alrededor del mundo, en la India, lo que hoy es Bangladesh, Pakistán, China, todo eso estaba dominado por esa islita de Britania, ¿verdad? El Caribe, los Estados Unidos, que después se independizaron, o sea, tenían colonias en todo el mundo, Australia, Canadá, todo eso era parte del imperio inglés, el Medio Oriente, ¿verdad? ¿Y qué hacían? En el caso de los chinos, ¿verdad? Los embrutecieron con opio. Ahí los pusieron a fumar opio y toda la juventud se estaba perdiendo y perdía su combatividad nacionalista, y así era como los dominaron por décadas y décadas. En el caso de los Estados Unidos, después de que nos robaron medio territorio injustificadamente, todavía en 1914 nos invadieron por Veracruz, ¿verdad? En plena Revolución Mexicana, y también cuando Francisco Villa en 1917 tuvo el atrevimiento de invadir Estados Unidos ahí por Columbus, Nuevo México, ¿verdad? John Pershing, que después sería general en la Primera Guerra Mundial, invadió México, ¿verdad? Buscando a Francisco Villa, queriéndolo encontrar y nunca pudieron, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de invasiones, los únicos que nos han invadido son los norteamericanos a nosotros. Ahorita
como bien dijera el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que menos necesitamos es de echarle combustible, gasolina a la fogata, ¿verdad?, en las relaciones México-Estados Unidos. Lo que debemos de hacer es estar pensando en estrategias conjuntas, cómo colaborar, pero en realidad, no nada más para manipular situaciones. No hay que olvidar que aquí hay una guerra supuestamente en contra de las drogas desde Richard Nixon. Él llegó a ser presidente en 1968, ¿verdad? Saquemos cuenta, ya estamos hablando de más de 70 años y la consigna era just say no, ¿verdad? Y luego Nancy Reagan en los 80s le copió a Richard Nixon y lo revivió y dijo just say no, y le declararon la guerra a las drogas y se inundó Estados Unidos de cocaína, que antes no era muy conocida aquí, porque estábamos combatiendo a la contra y había que financiar a la contra, y el Congreso había prohibido que se le financiara a la contra. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se empezó la CIA, como señalaba Juvenal, empezó a organizar a la contra para traer cargamentos de drogas en los aviones del ejército norteamericano para inundar los barrios negros, mexicanos, latinos, asiáticos y blancos y de todo mundo, para sacar cuantiosas ganancias con lo que se financiaba no solamente a la contra y a la contrarrevolución salvadoreña y guatemalteca, sino que también se financiaba a muchos capos de la droga aquí en Estados Unidos, que seguimos sin saber cómo se llaman y a qué mafia pertenecen. ¿Cómo es posible que se diga que los capos mexicanos controlan todo el tráfico de drogas en Estados Unidos, cuando sabemos que Herbert Hoover, el presidente que le tocó presidir sobre la Gran Depresión de 1928-29, decía que el negocio de los Estados Unidos es hacer negocio? Entonces nosotros jamás aquí en Estados Unidos vamos a permitir que nadie haga negocio aquí y se lleve toda la ganancia y que nosotros nos quedemos abanicando. Entonces el problema real de la drogadicción y del tráfico de drogas está controlado desde los Estados Unidos. Todo mundo está involucrado. No olvidemos que durante la guerra de Vietnam, antes de que los patriotas vietnamitas derrotaran a los Estados Unidos, se estaba trayendo heroína desde el Triángulo de Asia, ¿verdad?, de allá de Burma, a los Estados Unidos, de Tailandia y de otros países asiáticos, pero en grandes cantidades, utilizando toda la infraestructura militar norteamericana. Y de allí para acá, ¿verdad?, pues ya todo el mundo está incorporado a este gran negocio que es el tráfico de drogas, y quienes están beneficiándose mayormente son norteamericanos, dígase lo que se diga. Entonces lo que se necesitaría es combatir a esos capos acá sin pasar por alto a los que están en México, pero no se puede hablar de que eso amerita, ¿verdad?, clasificarlos como terroristas para justificar una invasión militar a Estados Unidos, que a mí me hace pensar inmediatamente que lo más probable es que se quieren quedar con la Baja California, lo que le quedó a México, Baja California Norte y Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, o sea, todo el noreste mexicano, Chihuahua, y ya nada más dejarnos con un pedacito. Entonces, de ese tamaño es el problema, y por eso nosotros nos tenemos que oponer tajantemente, como lo ha hecho el presidente, a cualquier, siquiera sugerencia de que debe de haber una invasión a México. México ya sufrió muchas invasiones, lo que menos necesita es otra, y Estados Unidos no se puede dar el lujo en la coyuntura internacional actual de estar hablando de invadir a su socio comercial más importante de todo el México, de todo el mundo, que ya está claro que es México, y en el futuro lo seguirá siendo. Juan y compañeros, México es el país de todo el mundo que más intervenciones ha tenido, y sobre todo de parte de Estados Unidos. Y les comento también que hace ya varios gobiernos le preguntaron a un presidente, que no quiero decir su nombre, le preguntaron que México era
el trampolín de las drogas de Estados Unidos, y él les respondió, efectivamente somos el trampolín, pero ustedes son la alberca. Y entonces, desde mitad del siglo pasado, está generándose de manera creciente el consumo de drogas en Estados Unidos. Y como lo dijo por ahí un compañero, vas a cualquier sitio público y es un olor a droga insoportable, ¿no? Ves a la gente que deambula como sombra subhumana, gritando, haciendo mil actitudes impropias de un ser estrictamente racional. Y entonces yo me pregunto, aquí yo vi un reportaje en el periódico Washington Post que decía que de México a Estados Unidos a diario se pasan por la frontera 7 toneladas de cocaína. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que Estados Unidos no sabe de ese paso de droga de manera ilegal?